Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Bienvenido nuevamente a Learning Spanish. Mi nombre es Ana y en este episodio les traigo una historia de uno de los atractivos turísticos más interesantes del Ecuador, utilizando frases con los 5 sentidos en español. Así que presta mucha atención al video. Hace algunos años atrás, mis hermanos y yo viajamos a la ciudad de Quito, Ecuador, para visitar a nuestros tíos. Estando allí, mi tía nos preguntaba qué tipo de actividades nos gustaría realizar durante nuestra estadía. Mientras todos hablábamos de ir por el teleférico y apreciar la vista de las bellas montañas verdes, nuestro tío nos preguntó, ¿les parece si nos vamos por la ruta de la nariz del diablo? Todos nos quedamos en silencio. Para serles sincera, me resulta un nombre algo escalofriante. Mis primos y hermanos chillaban de emoción, pero yo estaba confundida, más que todo por el nombre. Nunca lo había escuchado. Pregunté, ¿y qué es eso? Mi tío respondió que la nariz del diablo en Ecuador es una roca gigantesca, en forma de nariz, por cuyas faldas pasa el tren y por el que se puede apreciar el bello y pintoresco paisaje de la sierra ecuatoriana. Con esta descripción, pareciera que su nombre no le hace honor. Ah, pero mucho ojo, ¿eh? Cuenta la leyenda que el diablo dejó olvidada su nariz en Zimbabue, lugar en donde termina el recorrido de esta maravillosa aventura. Al día siguiente nos fuimos hasta Alausí, que es un pueblo que queda a unos 270 kilómetros de Quito. Este sería nuestro punto de partida para esta gran aventura. Una vez que llegamos, el señor que estaba a cargo del tren era un viejo amigo de mi tío Enrique. Lo saludamos efusivamente y nos mencionó: familia, qué buen olfato tienen para las aventuras. Les aseguro que se divertirán. Todos nos reímos. Mientras nos alistábamos, mi tía nos recomendó mantenernos tranquilos y llevar la cámara, por supuesto, a la mano, para poder capturar el paisaje. Todos lo hicimos, claro, exceptuando a mi prima Daniela. Ella es un poco inquieta. Al parecer a ella le entró por un oído y le salió por el otro las órdenes que nos habían dado. Mi tía, muy enojada, la volvió a sentar de un sopetón y empezamos la ruta. Todos nos quedamos maravillados. Los paisajes que apreciábamos eran hermosos. Las alpacas, las montañas verdes, el aire puro. Todo era una experiencia única. Tan sorprendidos estábamos que a mi prima se le salió una mala palabra. Por la emoción todos nos reíamos y mi tía solo pudo decir: ay, Daniela, tú sí que no tienes tacto para decir las cosas, ¿no? Mientras seguíamos y hacíamos pequeñas paradas en cada pueblo para mirar las bellas artesanías, encontré un poncho con una llama dibujada en él. Le pedí a mi tía que lo compráramos. La chica que nos los vendió fue muy amable y atenta. Me dijo: ten, pequeña, qué buen gusto tienes. Has elegido un hermoso color. Me ubiqué en la prenda feliz, llena de alegría y entusiasmo por haber recorrido un lugar tan hermoso. Al final, llegamos a Zimbabue, en donde terminó el recorrido, y comimos el típico hornado riobambeño en familia. Muy bien, espero te haya gustado la historia y que hayas podido conocer un poquito de mi país a través de este podcast. Sin embargo, te voy a dar alguna de las frases que utilicé, la explicación.
Primera frase, mucho ojo. Mucho ojo significa estar atento o tener cuidado. En este contexto utilicé mucho ojo cuando dije que en realidad para mí no tenía mucha relación la nariz del diablo con lo que mi tío me estaba explicando, pero era porque no conocía la ruta. Sin embargo, una vez que ya estuve en ella y escuché la historia y la leyenda, me pude percatar que en realidad sí tenían relación. Otra de las expresiones que utilicé fue, le entró por un oído y le salió por el otro. En realidad, esta expresión es literalmente. ¿Por qué? Porque una persona me está diciendo algo, pero en realidad estoy haciendo todo lo contrario. Eso significa le entró por un oído y le salió por el otro. En este contexto, recuerden que yo mencionaba que mi tía nos había dicho que teníamos que realizar ciertas órdenes para estar tranquilos y llevar en calma el viaje. Pero mi prima no hizo caso. Es decir, a ella le entró por un oído todas las órdenes, pero le salió por el otro porque hizo todo lo contrario. No tener tacto. Y no, no me refiero literalmente a que no tengas tacto. Por el contrario, no tener tacto es una expresión que se la utiliza para decirle a alguien que es un poco insensible cuando está tratando de comunicarse. Es decir, que lo dice en un tono un poco grosero. En este caso, recuerden que mi prima dijo una mala palabra. Es decir, dijo una grosería por la emoción. Buen gusto. Buen gusto es otra de las expresiones que utiliza uno de los sentidos básicos del ser humano, que es el gusto. En realidad, esta expresión o esta frase significa que sabes elegir algo de manera correcta, que que eliges un buen color, una buena tonalidad o que te gusta una persona que ante los demás es bonita. Por ejemplo, en este caso, yo tengo un buen gusto, porque elegí un buen color en el poncho. Tener buen olfato. Y no me refiero literalmente a que tengas un bueno o mal olfato. No. En este sentido, esta expresión significa ser bueno para algo. Es decir, tienen buen olfato para encontrar aventuras. Eres muy bueno para encontrar aventuras. Tiene un muy buen olfato para los negocios. Es muy bueno haciendo negocios. Eso significa tener buen olfato. Bien, hemos terminado. Espero que te haya gustado mucho este episodio. No olvides darle like, suscribirte, activar las campanitas de notificaciones, compartir y coméntame cuál de las 5 frases que te mencioné de los sentidos fue la que más te gustó. Nos vemos en una próxima. ¡Chao!